dentro de la vida cristiana. Debemos ser deconstruidos y en ocasiones realmente destruidos para ser reconstruidos, porque no vemos correctamente la vida, no vemos correctamente a Dios. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Bueno, el día aparte, idealmente todos bañaditos en la mañana, ya a 9 de la mañana estamos tomando desayuno y parten los devocionales. La idea es que uno haga su devocional de manera personal y después ya se comparte de forma general, empezando ahí en la reunión que tenemos al principio. De ahí el pastor nos va alimentando con la palabra de Dios y así se va continuando también con actividades. Ya sean talleres cristianos y actividades más como divertidas, por decirlo de alguna forma, más recreativas, no sé, ya sea con premios, con juegos, con preguntas. Por ejemplo, hoy día jugaron a tirarse agua porque hace mucho calor. Así que nada, es como súper recreativo el campamento, en todo ámbito. Y uno también comparte con jóvenes que quieren a Cristo, tienen sus valores y lo pasa bien. No solamente encerrado en lo que es una religión y una metodología, no, hay como más actividades. Bueno, muy contento con lo que Dios nos va hablando hoy día ya. Cuando hablamos acerca del abrazo de Cristo hacia nosotros, de su amor, que nada nos puede separar de su amor, y le cantamos santo, 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 nosotros podemos entender un poco más de cómo es ese amor. El amor de Dios es santo, su acercamiento a nosotros es puro, es perfecto. Y entender eso va a demandar de nosotros toda nuestra vida, ¿no? Como mencionábamos en el campamento, y quisiera que lo recordemos porque para mí se me abrieron los ojos en cuanto a las luchas de los nuevos bautizados. Muchas veces cuando uno se bautiza, piensa que ya tiene, que Dios ya arrancó nuestro motor y entonces podemos seguir adelante. Y ahí está el grave error, porque el bautismo no significa que Dios arrancó nuestro motor, porque no tenemos ningún motor. No podemos nosotros ser arrancados por Dios y entonces continuar. No, Dios nos lleva todo el camino. Estamos unidos a Él y nos lleva todo el camino. Y por lo tanto, esto de cantarle santo, santo, santo y entender que su amor es constante para con nosotros, es algo que tenemos que seguir comprendiendo en cada canción bíblica, en cada devocional, en cada prédica que escuchemos, libro cristiano, bíblico que leamos. En cada uno de ellos tenemos que buscar entender más y más de estas, y digámoslo de manera teológica, ¿ya? Doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Muy bien. De estas doctrinas que parece que las conocemos cuando en realidad conocemos poquito. Conocemos poquito. El tema de hoy día con el que concluimos se llama Respirando. Y bien, ¿qué temas hemos aprendido? Voy a mencionarle 3 temas que hemos aprendido durante el campamento. 1, mi unión con Cristo. 2, el abrazo de Cristo, ¿no? Su amor. Y 3, la justificación ante Dios, la absolución ante Dios a través de la muerte de Cristo que me justifica, la maravillosa doctrina de la justificación por la fe. Bien, toda la vida nos va a tomar absorberlos, creerlos en el corazón. Así que si alguno aquí dijo, bueno, entendí un poco, no se preocupen. Aquí los que tenemos años en la fe, vamos aprendiendo a veces de poquito en poquito, pero vamos sumando y entendiendo cada vez más profundamente estas doctrinas preciosas que si se comprenden, nos llevan a una transformación de nuestra vida, a un cambio verdadero y a ser
y a vivir como lo que realmente somos, como hijos de Dios, cristianos, creyentes, discípulos de Cristo. Vivir así. Pero ¿cómo vamos a hacer para crecer en estas doctrinas, en estas enseñanzas que parecen que las conocíamos y en realidad no las conocemos? Ahora, yo no quiero robarme el crédito. Se los he dicho desde el inicio, el campamento está basado en meditaciones acerca de lo que encontramos en este libro, de un autor que se llama Dane Ortlund. El libro se llama Más Profundo, en inglés Deeper, y realmente solo nos ayuda a reflexionar un poco más profundo en esto, pero podemos reflexionar aún más profundo en esto. No significa que este autor ya llegó a las profundidades de estas doctrinas, no, solo nos ha compartido un poco de lo que él ha descubierto. Y como hablábamos al inicio, un ejemplo que me gustó mucho también es que podríamos nosotros estar disfrutando de la fe cristiana como cuando uno hace snorkel en arrecifes y ve corales. Y uno piensa, wow, ya vi todo lo maravilloso de Dios, pero no se ha introducido en el submarino explorador que te lleva a las profundidades del mar para aún asombrarte con cosas que nunca pensaste conocer de estas enseñanzas maravillosas. Así que no nos quedemos en la superficie, sigamos profundizando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos entonces en nuestro día a día? Si bien esto se logra con los sacramentos, ¿no? Tomar la Santa Cena, el bautismo, el congregar, el cultivar amistades profundas, amistades cristianas, hay dos acciones ordinarias, podríamos decirlo, predecibles, pero vitales, para entonces profundizar en estas enseñanzas que comprendiéndolas más, introduciéndolas más en el corazón, nos van a transformar de verdad. ¿Cuáles son estas dos acciones? Se las voy a mencionar primero en la analogía. Inhalar y exhalar. Esa es la analogía. Las disciplinas son la de leer la Biblia y orar. Y el autor hace esta analogía porque no se pueden separar estas dos. Y esto es lo que me encantó del ejemplo del autor. No es que yo puedo leer la Biblia y quedarme así, con el aire introducido en mis pulmones. Si hago eso, no puedo ni vivir. No puedo desarrollarme. Siempre es necesario, al recibir de lo que Dios dice, entonces, orarlo. Siempre se lee la Biblia para orarla, para hablar con Dios. Pero también siempre se lee la Biblia orando. O, en otras palabras, orando, leer la Biblia. No se pueden separar estas dos disciplinas. A veces las separamos, ¿no es cierto? La verdad yo venía con un poco de temor porque bueno, nunca había venido, entonces para mí es difícil un poco tal vez conocer a gente nueva, pero gracias a Dios me he podido integrar bien. Creo que disfruto el poder conocer a cada uno. Yo vine primero del 26 de diciembre hasta el 8 de enero para ayudar a mis tíos abuelos con su mudanza. Y obviamente no pudimos pasear. Mi tía Sandra y mi tío Pablo me dijeron, oye, nos da pena que no hayas podido salir, nos gustaría que vengas, nosotros estamos dispuestos a invitarte, ¿no? Me dijeron, ya, pero tienes que venir a esta fecha. Y me dijeron, ya, jueves 13. Y ese fue el día que empezó el momento. Entonces me dijeron que obviamente nos íbamos a ir a acampar. Yo ya tenía igual una idea. Y bueno, me acuerdo que fue el 15 de enero, eso fue el sábado 15, que nos separaron en grupos de 4. Estábamos los 2 hijos del pastor Julián, mi tío Paulo y yo. Oramos cada uno por las necesidades de uno. Y yo me acuerdo que lloré porque tenía esa hambre, esa sed de querer conocer a Cristo, de poder entender su palabra. Y luego mi tío Pablo también oró por lo que él quería y luego oró por mí también, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento también estaban las chiquillas cantando Vasijas Rotas y yo como que simplemente me empecé a quebrar, sentía como un fuego, un abrazo y sabía que era el Señor, que era el Espíritu Santo intercediendo.
y al cabo de una semana hice mi oración de entrega. Fue bastante bonito, la verdad. Y desde ahí, bueno, regresé a Perú, empecé a congregar en la Alianza de Monterrico y en verdad yo a esta iglesia le quiero un montón porque fue aquí donde yo tomé la decisión, fue con ustedes. Y siempre voy a estar agradecido, cada vez que en verdad que pueda venir lo voy a hacer, es para mí increíble. Aquí hay una porción en la que el autor escribe lo que está en las Biblias Gedeón. ¿Todos han visto alguna vez una Biblia Gedeón? Algunos se han convertido porque les llegó una Biblia Gedeón a sus manos, ¿no? Esas chiquitas azules. Y miren lo que dice al inicio acerca de la Biblia, porque primero hablaremos pues del inhalar, ¿bien? Del leer Biblia. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino a la salvación, la maldición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son para ser seguidos, sus historias son verdad y sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene la luz que te dirige, el alimento que te sostiene y el consuelo que te anima. Es el mapa del viajero, son los utensilios del peregrino, es el compás del piloto, es la espada del soldado y es la constitución del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, el cielo es abierto y las puertas del infierno son cerradas. Cristo es su máximo sujeto. Nuestro bien es su designio y la gloria de Dios su final. Debe llenar nuestra memoria, dirigir nuestros corazones y guiar nuestros pies. Léela lento, frecuentemente y en oración siempre. Es para tu bien, un paraíso de gloria, un río de placeres. Es dada para tu vida, es abierta para el juicio y será recordada por siempre. Involucra la más grande de las responsabilidades y premia la más grande labor y condenará a aquel que la desprecie, que desprecie su sagrado contenido. ¿Qué tal la introducción para leer un libro, no? Bueno, no es introducción bíblica, es introducción de los Gedeones, pero carga con tanta verdad de lo que en realidad es la Biblia y da ganas de leerla si es que se la observa de esa manera. Es que realmente nosotros tenemos que ser, y esta palabra puede sonar muy progresista, pero realmente lo es dentro de la vida cristiana, debemos ser deconstruidos y en ocasiones realmente destruidos para ser reconstruidos. Porque no vemos correctamente la vida, no vemos correctamente a Dios, no conocemos el verdadero camino para ser felices, creemos conocerlo. Somos ignorantes de a dónde se dirige la historia humana, pensamos que va a su apogeo, como se pensó en el siglo XIX y aparecieron las 2 guerras mundiales. Por lo tanto, sí, cuando pensamos más bien que estamos aquí para hacernos de un nombre en esta tierra, la Biblia nos enseña y construye una nueva verdad en nosotros, que hemos sido puestos aquí para anunciar la reputación y el honor de nuestro Dios. Pensamos que Dios nos aceptará si cumplimos con algunas buenas obras, pero la Biblia destruye esas ideas y nos dice que Dios nos acepta si abandonamos de una vez por todas nuestros intentos de ofrecer a Dios cosas buenas y ganar nuestra salvación. Y en su lugar, más bien, aceptamos su regalo, el favor, basado en la obra de su Hijo. Pensamos que no valemos mucho o que no valemos o que valemos nada. La Biblia no dice eso de nosotros. La Biblia dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos una dignidad inherente cada uno de nosotros. Hemos sido creados para gobernar el cosmos en eterna gloria. Otro detalle es que estemos destruidos por el pecado, pero no es que valgamos nada, no es que no valgamos mucho, valemos, tenemos altísimo valor, no somos nada, somos criaturas hechas a imagen de Dios, claro, pero destruidas. Pensamos también que las cosas terrenales van a satisfacer nuestra alma, pero la Biblia nos enseña que los regalos nunca calmarán nuestra sed.
solo la calmará Él, nuestro Señor Jesús. Es tan fuerte en nosotros la idea de que podemos satisfacernos por medio de cosas terrenales, por medio de reputación, por medio de hijos, por medio de dinero, de comodidades, por medio de vacaciones, viajes, por medio de tantas cosas pensamos que nuestro corazón se va a llenar. Y nada nos satisface. Y la Biblia nos enseña que lo que nos satisface plenamente es ese abrazo de Cristo, es su amor. Hemos sido hechos para ser abrazados por Él y nuestro corazón no descansa hasta encontrarlo, hasta disfrutarlo, no solo conocerlo, sino experimentarlo. Nuestro corazón va a seguir buscando insaciablemente y por eso a veces no podemos salir de tantas conductas que sabemos que a Dios no le agradan. Pensamos que así se satisface, pero ¿qué hace la Biblia? Destruye, ni siquiera deconstruye, destruye esas mentiras y empieza a construir la verdad. Por eso tenemos nosotros que inhalar para poder crecer. El autor también pone como ejemplo el oxígeno, la Biblia como oxígeno, pues dice, estamos vacíos. No solo es que la Biblia nos corrige, sino que la Biblia también nos llena. Nos llena. ¿Se han sentido vacíos? La Biblia nos llena. ¿Y por qué la Biblia nos llena? Porque la Biblia es la misma palabra de Cristo. Es el mismo Cristo diciendo, conóceme, escúchame, llénate de mí. Y cuando uno realmente escucha lo que Dios dice en su palabra, el corazón se llena. Su palabra nos calma, su palabra nos trae claridad. Su palabra provee enfoque, su palabra nos da aire fresco. ¿Cuántos nos hemos sentido a veces como en una niebla? No vemos con claridad. Parece que nos ahogamos tanto que nuestro cerebro ya como que nos vamos a desmayar. Y la palabra de Dios nos da aire fresco, nos da oxígeno. Además que todos pasan, ¿verdad? Los consejos de nuestros pastores, los consejos de nuestros líderes, las palabras de nuestras familias, todo pasa, no permanecen, se van, mueren o viajan, se van. Pero ¿qué cosa permanece para siempre? Su palabra. Su palabra permanece y no cambia. Te dice hoy lo que te dirá mañana y lo que te dijo ayer. Aunque tú lo quieras cambiar, no va a cambiar su palabra. Siempre va a ser igual y eso da seguridad. Entonces uno puede construir sobre la roca. Eso está en Mateo 7, ¿no? En el Sermón del Monte, al final. El que oye mis palabras será como el que construyó sobre la roca. Este libro es de otra clase. Este libro, la palabra de Dios, es lluvia abundante, porque su autor es Dios y Él sabe cómo alimentarte. Solo Él sabe cómo alimentarte. Otra maravillosa verdad acerca de la Biblia es que son buenas noticias. A veces pensamos que es un libro de pura carga y de normas. No, es un libro de buenas noticias. Es en ella en la que encontramos entonces la salvación, porque la sabiduría que nos muestra es a Cristo mismo. Proverbios 8. Es la palabra la que nos muestra a Cristo. Y la Biblia, por lo tanto, no es de opresión, la Biblia es de ayuda. Y la Biblia es de salvación, para salvación. Pero todo depende de cómo nos acerquemos a la Biblia. Dependiendo de cómo nos acercamos a la palabra de Dios, va a haber diferentes resultados y vamos a tener los siguientes tipos de lectura. Lectura superficial o lectura resentida. ¿Ves? No me habló. O, ¿ves? Me dijo otra vez lo que no quería escuchar. Lectura confusa, pero no dice aquí, contrario a lo que dice allá. ¿Cómo que morir para vivir? No entiendo nada. No, me han confundido más. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Podemos terminar con una lectura desesperanzada. No, aquí dice que los impíos serán destruidos. Yo soy un impío, ya fui.
O podemos terminar con una lectura farisaica. Wow, mira cómo cumplo lo que dice acá. Honro a mi padre y a mi madre. Soy como ningún otro. Pero ese allá no hace eso. Lectura farisaica. Lectura aburrida. Lectura ansiosa. Lectura desconectada. O lectura fría. Debemos aprender a acercarnos a la palabra de Dios para que entonces haya una lectura que nos haga crecer. Lectura de ánimo, lectura de gozo, lectura de arrepentimiento, lectura de cambio. Lectura de transformación, lectura de glorificar a Dios, lectura de alabanza a su nombre. ¿Cómo debemos acercarnos entonces? Y aquí tal vez algo que lo han escuchado, pero es bueno siempre recordar. Debemos leer cada pasaje que leamos, no importa, Antiguo, Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios, aún las genealogías que encontramos a veces en algunos capítulos de la Biblia. Debemos leer cada pasaje entendiendo que cada uno de esos pasajes contribuye a la viga principal de la historia de la Escritura, que concluye siempre en Cristo Jesús. Tenemos que leerla siempre con esa expectativa. Este pasaje me va a hacer conocer a Cristo Jesús. Escuchen, este pasaje me va a hacer entender mi unión con Cristo. Este pasaje me va a hacer entender el abrazo de Cristo. Este pasaje me va a hacer entender la justificación que tengo en Cristo Jesús. Y si la palabra dice que el impío perecerá, oh Señor, tú te hiciste impío y pereciste para que yo fuera justificado. Te llevaste mi muerte. Preciosas verdades. Creo que he sido muy bendecido al venir aquí y escuchar, ¿no? Creo que me quedo mucho con el realmente poder conocer a Jesús. Personalmente me desafié a quitar de lado un poco las cosas que ya sabía y volver a asombrarme con quién es Jesús. Para mí eso me ha quedado mucho en el corazón porque comprendo más a quien yo sigo, a quien yo adoro, y eso me renueva mi fe, ¿no? Las actividades recreativas encuentro que han estado muy buenas, muy bien ejecutadas, son inclusivas y eso es lo más importante porque no es algo que solamente los niños se divierten o solamente los adultos se divierten, sino que es una participación de todos en equipo y aquí no se limita la creatividad ni la participación de nadie, entonces eso encuentro que también es muy bueno porque nosotros aprendemos de ellos, ellos de nosotros, entonces ese vaivén que hay con los niños también nos hace también recordar que nosotros seguimos siendo niños dentro de todo, que seguimos aprendiendo de la vida, quizás con un poco más de sabiduría, pero siempre incompleta. No podremos profundizar con Cristo y en Cristo más allá de lo que lo hagamos en la Biblia. Sé que como iglesia están leyendo un capítulo por día, lo hemos hecho en los devocionales. No se queden con eso, por favor, nada más. Háganlo, pero aumenten más en su lectura. Pero hazlo como desayunas. No, yo no desayuno, como almuerzas. No, estoy en ayuno intermitente. ¿Cómo te bañas entonces? No, yo no me voy. Pero algo que hagas diario, por favor. Necesito encontrar otra vez a Cristo y que su palabra me recuerde todo esto, mi unión con Él, su amor por mí, la justificación que me ha regalado en Cristo Jesús, el que yo soy inocente ahora delante del Padre, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Quiero recordarlo otra vez. Que ya no debo vivir buscando agradar a la gente, porque yo ya agrado al más grande de todos, por Cristo Jesús. Que no debo demostrar mi inocencia, mi capacidad o que doy la talla, porque yo ya soy inocente y ya doy la talla, no por lo que hago o lo que hice, sino por Cristo Jesús, que me hizo un inocente y dio la talla por mí y hoy me representa. Quiero recordarlo cada día para así no vivir para mi jefe, no vivir para mis hijos, no vivir para mi esposo, mi esposa, sino vivir, como bien dijo Felipe, para mi Dios, siendo lo que soy, su hijo amado. Y entonces correr a sus brazos y disfrutar de Él continuamente. Uno cuando lee la Biblia empieza a profundizar en el Evangelio, ¿no?
en todas estas enseñanzas maravillosas y empezamos a reflexionar en cómo nuestras almas deben desear a Dios en Cristo, anhelarlo, recibirlo, habitar en Él, agradecidos por su eterno amor. Este evangelio viene a leer las Escrituras a nuestra mente y a nuestro corazón, pero sucede algo y es bastante lógico. Quisiera que lo comprendamos. Cuando nosotros recibimos, no es sino en oración que se evidencia que las recibimos. ¿Cómo? Imaginen Dios diciendo con su palabra, te amo. Eres pecador, pero te amo y mandé a mi hijo por ti. Ven, regresa. Te amo, Samuel. Señor, ya estoy orando. Estoy respondiendo a lo que ya recibí. Señor, gracias. ¿Quién soy para que me ames? Y entonces aprendemos a decirle, Padre. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué orar, ¿no? Suele suceder. Pero es justamente el Espíritu el que entonces nos ayuda. Y aún si no tuviéramos palabras, Él nos ayuda a interceder. Pero despierta nuestro corazón y nuestro ser para poder orar. Y así orar sin cesar. No significa que andas de rodillas todo el día, sino que constantemente hablas con tu Padre, que te acompaña siempre. Hablas con Él. Y si no vivimos hablando con Él, no lo conocemos como Padre. Timothy Keller entonces dice, tiene su plan de lectura, pero adicional adquirió el plan de lectura de los Salmos. Leer los Salmos desde el Salmo 1 hasta el 150 todos los meses, de tal manera que al terminar todo el año ha leído 12 veces los Salmos. Los Salmos nos llevan más profundo. Hermanos, si ustedes deciden hacerlo, no con los Salmos, sino con la palabra de Dios, y responder a ella con oración, van a vivir más como lo que son. Va a haber cambio. Y no para gloria personal, sino para gloria de aquel que es el único digno de alabanza. No vivas sin leer la Biblia y orar. Hazlo y crecerás. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.